¿Cómo tu lengua puede destruir? Miren, algunas veces muchos de nosotros hemos dicho cosas que han agraviado y han ofendido a mucha gente. Algunas veces lo hemos hecho sin intención y muchas veces lo hemos hecho con toda la intención de humillar, de agraviar y de ofender a la gente. Y lastimosamente, muchas veces ofendemos, lastimamos, humillamos y agraviamos a los que más queremos, a los que más están cerca de nosotros. Y hoy en este día quiero hablar de esto porque ayer me tocó presenciar algo que se me hizo muy triste. Una señora, estaba yo en la gasolinera echando gasolina, le pidió a su hijo dentro de 8 a 6 años, la señora era una mujer hispana, joven, hablaba español, le pidió, cuando ella iba caminando hacia entrar a la gasolinera, el niño quedó atrás y le dijo, ya que te vienes, tráeme la bolsa, su bolso. El niño contestó, ¿dónde está el bolso, verdad? Una pregunta lógica, diría yo. Bueno, pues, ¿qué le puso chile en la cola a este niño a la señora? Porque lo empezó a ofender diciendo, eres un pentonto, eres un estúpido, estás retrasado mental, que no sabes dónde está la bolsa, que no lo ves. Pero le empezó a gritar de una manera muy ofensiva. Esta señora se puso neurasténica. Yo en el niño pude ver su miedo, su, su, su intimidación de la señora y le pude ver que temblaba el niño, no sabía qué hacer. Y la señora seguía despotricando y lo seguía ofendiendo y lo seguía maltratando. Y yo solamente me puse a pensar, señores, si eso hace esa señora delante del público en general, porque estábamos varios echando gasolina, ¿qué será el trato que esta señora le dé a este niño en su casa? ¿Cómo será el trato que esta señora le dé a ese niño en privado? Entonces ahí me puse a pensar que todos hemos sido víctimas de ese tipo de abuso psicológico, emocional y verbal en muchas ocasiones. Y a todos nos ha afectado de diferente manera, dependiendo de nuestra crianza, ¿verdad? Y es por eso que hoy quiero hablar de este tema, porque es muy importante que muchas veces sin querer no le damos la magnitud a nuestras palabras. Y digo, no le damos porque yo también soy culpable de que muchas veces he ofendido, que me ha ganado el coraje y he dicho cosas que no debía haber dicho y que viendo a esta señora cómo actuaba, me di cuenta que todos necesitamos trabajar en eso. Bueno, y saben que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que las palabras no son solamente sonidos, no. Las palabras traen energía positiva o negativa, según cómo se diga, según el tono que se diga y según en el estado de ánimo que lo digas. Entonces, a mí me tocó ver en muchas ocasiones, cuando era niño y ahora ya de adulto, cómo muchas veces una simple discusión acabó en desgracia. ¿Y por qué? Por simples palabras. ¿A qué me refiero? Alguna vez muchas personas han empezado una discusión por alguna desavenencia o alguna inconformidad que estén discutiendo al respecto. Pero lo que pasa que se empiezan a caldear los ánimos, empiezan a subir el tono de voz, se empiezan a ofender, se empiezan a decir cosas y ya después el problema no es por lo que se inició la discusión, sino es por las ofensas y los agravios que una persona le dijo a la otra en un momento acalorado, en un momento en que una de las dos partes o las dos partes la única intención que tenía
no era de resolver el problema, pero simple y sencillamente ofender de la manera más cruel que se pudiera a la otra parte. Entonces ya se les olvidó el problema por lo que empezó la discusión, pero ahora se escala esa discusión y a mí me tocó ver balazos, me tocó ver gente que apuñaleaba gente, gente que desvivía a gente por una simple discusión que escaló a niveles de descontrol y que tuvo un desenlace fatal. Ahora, al final del día, las dos personas fueron afectadas por esas palabras, por esa negatividad, por esa energía que le pusieron a las palabras y esa energía negativa que tuvo una desgracia para todos. ¿Por qué? Porque no solamente la persona que desvivió, ¿verdad?, está en problemas con la ley, pero a la que desvivieron, pues ya no va a estar con nosotros y va a ser una pena para su familia. Ahora, en el buen libro, yo siempre lo he oído y siempre se había dicho, y yo lo había creído que era un dicho popular, pero no. Esto está en el buen libro, ¿verdad? Y dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando la gente guarda coraje, rencor, envidia en su corazón, es como se expresa uno de la gente en general o de alguien en particular. Miren, y tan es así que muchas veces se ha dicho que las palabras lastiman más que los propios golpes, porque cuando a ti te golpean, bueno, pues te duele un ratito, después se te quita y se te olvida el dolor. Pero cuando una persona te ofende de gran manera, nunca se te olvida esas ofensas, nunca se te olvidan lo que te dicen. Entonces, es por eso que nosotros, y saben que yo, haciendo pues mi pequeña investigación para este video, tuve que hacer mucha reflexión en mí mismo. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que todos tenemos que enseñar con el ejemplo. Y muchas veces yo he sido mal hablado, ¿ok? Grosero, sin haber necesidad de decir groserías, pero como se nos hace tan normal hablar de una manera grosera, que después ya ni siquiera lo registramos. Entonces tuve que hacer reflexión y dije, bueno, yo he sido culpable muchas veces de hablar groserías sin haber necesidad y no necesariamente decir una grosería con el fin de ofender, sino con adornar parte del vocabulario que en sí es innecesario, ¿verdad? Y no te ayuda en tu imagen. Y muchas veces no podemos querer proyectar una imagen de respeto si no nos respetamos a nosotros mismos mediante nuestro vocabulario. Y saben que a mí me pegó como un 2x4 en la cabeza cuando estaba yo analizando esas situaciones y me dije, bueno, me tengo que refrenar de ese vocabulario muchas veces grosero y vulgar cuando no haya necesidad. Y creo que cuando hay necesidad, bueno, pues nunca hay necesidad. Entonces, miren, ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es tener mucho cuidado, primeramente, cómo nos expresamos y a quién nos expresamos de qué manera. ¿Por qué? Porque muchas veces hay críticas, ¿verdad?, maliciosas. Hay rumores maliciosos que solamente se hacen con el fin de destruir, ¿verdad? Y hoy está muy de moda, que como decía el obrador, la calumnia.
si no te mancha, te tizna. Y ahorita es muy común que se ha venido dando en los últimos 5 a 8 años las alegaciones falsas, las calumnias falsas, solamente con el fin de destruir la buena reputación de alguna persona. Y ya cuando se ha comprobado, ahorita anda otro caso de un director de cine con una actriz que ya se le comprobó que solamente quería destruir la carrera. Bueno, se está dando mucho eso, que algunas veces la gente por revancha, quieren usar la calumnia, la crítica y el chisme para destruir a otra persona. Ahora, les voy a tener que hacer una, pues una aclaración y una advertencia, ¿verdad? Como ya dijimos que las palabras tienen energía y depende qué palabra utilices y con qué intención, esa crea energía positiva o energía negativa. Y si tú creas calumnias, rumores, chismes maliciosos con el fin de lastimar y destruir a una persona, tengo noticias para ti. Esa energía negativa se te va a regresar, ¿ok? Porque así trabaja el universo, porque así trabaja el karma y porque así trabaja Dios. Y miren, a veces, muchas personas pueden hablar verdad, pero la hablan esa verdad con la intención de lastimar y con la intención de destruir, que tienen malas intenciones al hacerlo. Miren, hace unos días me tocó ver una entrevista que le hicieron al Mike Tyson. Como todos pueden saber, el Mike Tyson es un boxeador que fue pues, muy famoso en los 90s y parte de los 2000, uno de los mejores boxeadores de peso pesado, pero también una de las personas con unas actitudes y unos comportamientos negativos. Y que gracias a esos comportamientos negativos se metió en muchos problemas en su vida, ¿verdad? Y hoy que ya es un hombre en sus 50, maduro, ha recapacitado y se ha dado cuenta de su personalidad negativa y ha tratado de enmendar sus conductas. Pero hay gente que se empeña a sacar lo peor de él. ¿Y a qué me refiero? En esa entrevista le estaban preguntando, era un entrevistador afroamericano, y estaba con otro invitado afroamericano y el Mike Tyson, y le dijo, oye, estoy viendo que te estás involucrando o envolviendo a la política y estás apoyando a una persona que está corriendo para alcaldesa de esta ciudad. Y el Tyson le dijo, oh sí, dijo, porque pues yo creo que esta persona puede ser la que sea mejor para esta ciudad. Y este camarada le dice, oye, pero tú no crees que tú le puedas afectar a esta candidata ya que tú fuiste convicto de un delito sexual. Porque ustedes saben que el Mike Tyson, una de sus mujeres lo acusó de abuso sexual y tuvo que hacer 3 años y medio en la cárcel y pues está catalogado como pues un abusador, o sea, con la R, ¿verdad? Como un violador, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿cómo tú te sientes que estás apoyando a esta persona siendo tú convicto de un delito sexual? Entonces, eso sí es cierto, o sea, eso sí es cierto que el Mike Tyson fue convicto por eso. Pero no había necesidad, no tenía razón de ser, de traer eso a colación. Pero, este tipo lo hizo con cizaña, lo hizo con maldad. Y el Tyson lo pudo percibir, lo pudo sentir, a lo cual el camarada reaccionó de una manera, pues bastante agresiva y pues lo empezó a ofender y lo empezó a retar. ¿Por qué? Porque
Ah, Tyson, él ha dicho que o sea, él pelea contra esa personalidad negativa que vive dentro de él. Ahora, si bien este tipo le dijo esas palabras según, porque son verdad, pero que no había necesidad de hacerlo. Y de esa misma manera, mucha gente dice la verdad, pero no para ayudarte, no, sino para ofenderte, para humillarte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas personas, porque miren, vivimos en un mundo lleno de conflictos. Y creo que cuidar lo que hablamos ayuda a parar de perpetuar esos conflictos que ya existen. Porque los conflictos se hacen por cualquier tontería que me dijo, que no me dijo, que yo lo entendí, que no lo entendí, ¿verdad? Y miren, las palabras hieren más que cuchillos. Y saben, yo conozco, ahorita que estoy platicando de esto, conozco una señora que tenía un hijo como de unos 16, 17 años y lo trataba como si fuera un niño y tú podías ver la intimidación y el bullying de esta señora. Pero miren, ahora el muchacho creció y pues la trata peor que a trapo viejo, porque lo que mucha gente no entiende, que el niño que abusas hoy va a ser el hombre de mañana. El niño que abusas hoy y que respetas hoy va a ser el hombre de mañana que no te va a querer, que no te va a respetar y que va a buscar posiblemente desquitarse esos agravios. Entonces, hay que reflexionar todos. Créanme que a mí me gustó mucho este tema porque me hizo hacer mucha reflexión en mi persona y muchas de las cosas que yo estuve leyendo, yo las pongo en práctica. ¿Cuál es esa? Esa es la que cuando me llega el nivel de molestia, de coraje, de agravio, he aprendido que la calma y el silencio es la mayor fuerza. Y algunas otras veces, cuando gente me ha ofendido verbalmente, he decidido retirarme del lugar y terminar con el problema ahí. Ahora, me ha tomado tiempo llegar a ese nivel, porque antes yo caía en la provocación y si alguien me ofendía, pues yo le contestaba y las cosas escalaban muchas veces a los golpes. Y bueno, yo pelear era algo que disfrutaba. Pero como vas creciendo y vas teniendo más edad, te das cuenta que los golpes no solamente se acaban ahí. ¿Por qué? Porque ganes o pierdas, tienes un enemigo latente que va a querer desquitarse. O a su vez, tú vas a querer desquitarte. Así que yo he aprendido que el silencio, cuando una persona te molesta, cuando ya te agraviaste, cuando te están mm, levantando falsos, lo mejor es quedarte callado y decir, no pasa nada, esta persona está hablando por su ignorancia y no caer en la provocación. Es lo mejor. Ahora, si ya hemos dicho en estos minutos que las palabras tienen peso, que las palabras son energía, ya sea positiva o negativa, tenemos todos, porque yo también he sido culpable muchas veces de ello, el error de tener un diálogo negativo hacia nosotros mismos. Cuando algo nos sale mal, ¿qué decimos? No, hombre, es que eres un menso. No, es que no sirves para nada. No, 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 es que eres bien flojo. No, es que no eres inteligente. Entonces, ese es el diálogo que usamos a nosotros mismos. Ahora, si se toman las mismas neuronas, la misma electricidad que pasa por ellas, en hablar y decir a ti mismo, tener un
diálogo negativo contigo mismo, ¿qué mejor de tener un diálogo positivo? Usa la misma energía. Miren, yo tuve la fortuna de tener un padre, ¿ok? Que a pesar de su ignorancia, porque era autodidacta, ignorante totalmente y aprendió poquito a leer y poquito números él solo, y era muy joven cuando pasó a mejor vida, pero en su ignorancia y juventud me enseñó algo muy valioso, que él siempre me dijo que yo era el mejor, que era el más inteligente, que era el más vivo, que bueno, me adornaba el hombre como ustedes no tienen una idea. Y yo nunca le puse sentido cuando era un niño, pero cuando me faltó y cuando empecé a crecer, me di cuenta del valor de esas palabras. Porque cuando alguien me quería ofender y me quería agredir verbalmente, decir que eres un pentonto, yo decía, estás loco, ¿cómo? Si mi padre me dijo que yo era el más vivo, que yo era el más inteligente. Entonces, a mí los diálogos negativos nunca me han afectado porque mi padre siempre me dio ese diálogo positivo. Ahora, que sí, muchas veces caí yo en el error de la provocación por la inmadurez y la juventud. Pero todos tenemos la capacidad de recapacitar y entender que es lo mismo usar una palabra negativa, ¿verdad? Que poderla cambiar y en vez de decir soy un tonto porque no hice A, decir, qué distraído fui porque no hice A. O es que soy un flojo porque no me paré temprano. Bueno, tengo que tener mayor disciplina en acostarme temprano para levantarme temprano. Si ven cómo es lo mismo, pero en vez de ponerte para abajo, le das el valor a las palabras y de la realidad de lo que son las cosas. Porque si te paraste tarde o te paras tarde, muy probablemente es porque te vas a acostar muy tarde. ¿Sí me explico? Entonces, miren, el diálogo positivo es tan importante que a mí la verdad me ha tocado experimentar bonitas experiencias porque ha habido gente que ya eran niños hace 20 años y ahora son hombres, adultos o mujeres, y me dan las gracias de cosas positivas que yo les dije, que sí se podía, que pueden salir adelante. Entonces, yo ni siquiera me acordaba de esas situaciones, pero cuando una gente tú la tratas con respeto y le das palabras de aprobación, le das palabras de motivarlos a salir adelante, a superarse, a muchas de esas gentes se les quedan y muchas veces eso hace un gran impacto en su vida. Bueno, mis amigos, me extendí un poquito en este tema hoy día, pero creo que se me hizo muy importante. Yo aprendí mucho sacando este tema gracias a esta señora histérica que estaba regañando a esa pobre criatura. Pero bueno, mis amigos, recuerden, este es un video más de su compa El Can de Culiacán. Gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios y como siempre, amenazo con regresar.